Lo quise poner un poquito sofisticado. Logos Gnosis. Y eso es solamente para que se escuche un poquito fichu, pero realmente eso es lo que quiere decir. Es palabra de conocimiento, eso es en griego. Y lo que vamos a estar compartiendo con ustedes es precisamente eso, el don de palabra, de conocimiento. También se conoce como el palabra de ciencia, o pues, gnosis viene de conocimiento, de saber. La parte de lo que les voy a estar compartiendo proviene de un manual que me compartió Abdiel, y lo quiero poner porque realmente está bien hecho y muchas de las cosas las saqué de ahí porque es una forma bastante fácil de explicarlo. Y se llama Caminando lo Sobrenatural, del doctor Pedro Arroyo. Ok. Hay tres tipos de conocimiento: el conocimiento humano, el conocimiento bíblico y el conocimiento de revelación sobrenatural. El conocimiento humano es lo que nosotros pues, vamos adquiriendo a través de la vida, a través de las experiencias que tenemos. El conocimiento bíblico es el conocimiento de la palabra de Dios que podemos pues, alcanzar estudiando la palabra y a través del Espíritu Santo. Pero el conocimiento que les vamos a estar hablando hoy es el conocimiento de esa revelación sobrenatural. Es algo que tú no puedes conocer por ti, no hay forma en que tú la puedas saber a menos que sea revelado sobrenaturalmente. Así que les voy a decir qué es la palabra de conocimiento. Y dice, permite ver ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente de las personas, lugares o cosas. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando escuchamos por ahí palabra de profecía, la profecía se distingue de la palabra de conocimiento en que la palabra de profecía siempre va a ir dirigida hacia el futuro. Aquí claramente dice que son verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente. Quiere decir que a veces recibimos una palabra que es más bien de lo que nos ocurrió en el pasado o que estamos viviendo en este momento, que el Señor le está revelando para que puedas darte cuenta de que Él es el que te está hablando y de que Él es real. Para mí esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de una palabra de conocimiento es que yo conocí verdaderamente a Dios. Y yo sé que yo otras veces he compartido eso con ustedes, pero fue a través de una palabra de conocimiento un día que yo me encontraba con 1000 preguntas en mi mente, con dudas respecto de Dios, con todas esas cosas que a veces tenemos en nuestro interior y que nadie las conoce, por eso son verdades escondidas. Era como yo me sentía, era lo que yo le acababa a decir a Dios hace unos minutos a solas en mi mente, que nadie sabía, nadie conocía. Y fue en ese día que el Señor decidió hablarme, y la persona que se me acerca, Dios le mostró exactamente las mismas palabras que yo le había dicho al Señor en una esquina, en mi mente, que nadie las sabía. Y ese día fue que yo vi a Dios más real que nunca. Yo sabía que Dios existía, yo sabía que Dios era real, pero no había visto esa realidad de esa cercanía, de que Dios conociera mis pensamientos así a tal grado de que allí donde yo estaba y lo que yo le estaba diciendo para Dios era importante. Y fue esa palabra la que me llevó a entender que Dios era tan real que nunca volví atrás. Por eso es que les digo que para mí es importante y que no menospreciemos los dones, porque los dones son dados precisamente
para alcanzar a otros para Cristo. Son dados para consolación. Son dados para restauración. Y cuando nosotros no deseamos, pues sí, eso está, pero nosotros no los anhelamos, no entendemos que no estamos anhelando compartir el corazón de Dios, que no estamos anhelando ser parte del cuerpo de Cristo, porque eso es para edificación del cuerpo. Eso es para que mientras nosotros vayamos desarrollando todas estas cosas, el Señor le pueda hablar a otros como un día te habló a ti y me habló a mí. Así que antes de compartirle los propósitos de Dios, lo que quiero mencionarte es que mires en tu corazón cuáles son nuestros verdaderos deseos para anhelar un don. Ahí donde estás, cierra tus ojos y piensa, ¿por qué yo quiero este don? ¿Para qué yo lo quiero? ¿Para qué yo lo necesito? Para que otros vean en ti que eres una persona espiritual, para sentirte que Dios te utiliza y que eres útil. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque a veces esos deseos, si no son los correctos, pueden ser un estorbo para que puedas recibir lo que Dios te quiere dar. Porque para que el Señor darte estas cosas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es morir a nuestro yo. Morir a nuestros deseos. Morir al qué dirán. Morir al sentirme que no lo estoy haciendo bien. Porque cuando tú dejas que el Señor ministre a tu vida a través de los dones, tú estás dejando de que Él tome ese lugar para usarte, de que tú puedas ser una vasija en la que fluya a través de ti lo que el Señor te quiere dar. Por eso ahora te quiero dar cuáles son los propósitos de Dios para darte los dones, para que puedas entender lo importante que es este don y puedas entonces anhelarlo aún más. Uno de los propósitos de Dios para dar el don de conocimiento es revelar los planes del enemigo. Ahí está en Segunda de Reyes 6:12, donde dice, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, que está en Israel, es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Eliseo era un profeta que Dios lo utilizaba mucho en el don de conocimiento, de palabra de conocimiento. Yo creo que la parte de Jesús, yo creo que uno de los más que fluía en este don era el profeta Eliseo. Hay muchas historias de él donde Dios lo utiliza en esta forma. Y aquí se puede ver claramente de que habían unos enemigos que estaban planificando hacerle daño al pueblo de Israel. Y cuando ellos hablaban allí en la cámara más secreta que nadie sabía, que aún ese rey pensaba que había un espía entre ellos, es por eso que le dice, no señor, ninguno de nosotros estamos diciendo nada, aquí no hay chota. Pero había un chota y era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le estaba revelando a Eliseo. Le estaba revelando allí a Eliseo lo que ese otro rey
que quería hacerle daño al pueblo de Israel, decía allí todo lo que le planificaban. Y muchas veces podemos recibir revelación porque Dios te quiere enseñar los planes del enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y podamos hacer planes y podamos entonces entender qué es lo que está pasando en el mundo sobrenatural, porque a veces nos enfocamos en el mundo natural y no entendemos lo que está pasando en el mundo espiritual. Y cuando Dios te revela entonces los planes del enemigo en el mundo espiritual, entonces tú sabes contra qué estás peleando, tú sabes entonces qué estrategias puedes utilizar. Y eso por lo menos yo diría que es la que más a mí me acontece. A mí una de las cosas que Dios más hace es revelarme los planes del enemigo. A veces a través de visiones, a veces a través de sueños, pero por lo menos en lo personal, eso es una de las cosas que Dios a mí más me muestra. Ok, ¿qué otro propósito Dios tiene al darnos el don de conocimiento? Dice descubrir el pecado escondido. Y aquí les doy otro ejemplo. También en Segunda de Reyes con Eliseo. En Segunda de Reyes 5 del 26 al 27 y dice, pero Eliseo le preguntó, ¿no te das? Espérate, denme un breakcito aquí. Sí, es que tenía que mover algo. Okay. ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lámpara de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Este era el siervo de Eliseo, el que le servía todo el tiempo. Y Naamán, cuando fue limpiado de la lepra, él estaba tan agradecido que quería darle a Eliseo regalos, dinero, ropa, ganado. Y cuando Eliseo le rechazó, porque Eliseo sabía que, las cosas de Dios no se pueden comprar. Esto es un don, esto no es para ti. Su siervo quería ese dinero, quería todo eso. Y ahí Eliseo, Dios le reveló a Eliseo el pecado que estaba cometiendo su sirviente Giesi para revelar el pecado que había en él escondido. Y hay veces que quizás Dios nos va a mostrar el pecado que hay en personas. Pero es lo que les estaba diciendo, siempre que Dios nos muestra algo es para restauración. Ahora, aquí Giesi, en este ejemplo que nos están dando, Giesi era el siervo de Eliseo. Él conocía y veía todo el tiempo cómo el Señor obraba. No es una persona que no tenía conocimiento de Dios, sino que veía a través de Eliseo lo que Dios hacía y se atrevió a hacer algo como esto. Porque menospreció lo que Dios hacía. Ok. ¿Qué otros propósitos de Dios tenemos, verdad, para que el Señor nos dé el don de conocimiento? Dice, revelar causas de enfermedades o influencias demoníacas. Y aquí les doy otro ejemplo. Lucas 13, del 10 al 14. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí Jesús es el que la llama. Porque Jesús vio en ella que hacía 18, o sea, Jesús fue conmovido porque le fue revelado ese conocimiento que hacía 18 años esta mujer estaba atada por un espíritu inmundo y un espíritu de enfermedad.
Y a veces Dios nos va a revelar enfermedades o influencias demoníacas en personas para que nosotros podamos ir directamente a el problema. Que si hay una persona enferma y el Señor nos lo revela, que entonces nosotros tomemos acción para que esa persona pueda salir libre ese día. Libre, como decía, wow, esa mujer no se podía ni enderezar por 18 años. Como si Jesús tuvo misericordia, como nosotros no podemos ser movidos en misericordia. Así que cuando el Señor revela estas cosas, es para ir exactamente a la necesidad. Aquí hay otra parte donde dice revelar acerca de personas, cosas o propiedades perdidas. Y ahora no lo voy a leer, pero hay un ejemplo en 1 Samuel 9:20. Pero sí les quiero dar un ejemplo de mi papá. Mi papá, cuando era más joven, ahora va a cumplir 78, o sea que era mucho más joven. Él trabajaba en una farmacia y él trabajaba de cajero. Y cuando él terminó su turno, tenía una diferencia bien grande. Y él decía, yo sé que yo no me robé el dinero, y el jefe le dijo, bueno, si ese dinero no aparece, sabes que te vamos a votar, porque el descuadre en la caja era bastante grande. Así que él se fue ese día y empezó a orarle al Señor y empezó a decir, Señor, tú sabes que yo no me robé ese dinero, tú sabes que yo no sé de dónde proviene ese descuadre, no sé qué hacer, y se lo dejó en las manos a Dios. Ese día él tuvo un sueño donde él veía la caja registradora y veía que en la parte de atrás había un hueco y que por ahí él veía un cheque que se caía por ahí detrás. Así que al otro día, cuando él fue a la farmacia, él buscó exactamente donde él vio en el sueño y exactamente allí había un cheque con la diferencia del descuadre. Así que Dios puede revelar acerca de cosas o propiedades perdidas. En la Biblia hay un ejemplo y le estoy dando un ejemplo de mi padre que le sucedió. Así que Dios está involucrado en todas las áreas de nuestra vida. Aún en las cosas que nosotros pensamos que eso no es tan importante, para Dios todo lo que acontece en nuestra vida es importante. Cómo nos sentimos, las cosas que no entendemos, las cosas que nos frustran, las cosas que se nos hacen difícil de alcanzar o de seguir. Así que sí, para Dios las cosas que nos acontecen, las cosas que se nos pierden, hasta para eso Dios es importante. Su espíritu está aún para revelar esas cosas. Ok, dice, otro propósito es revelar hechos privados en la vida de una persona. Y les doy otro ejemplo, Juan 4 del 15 al 18, y dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, esto era algo privado de una mujer que nadie sabía y Dios la reveló en ese momento. Y Dios no lo hizo para avergonzarla. En ese momento Jesús estaba allí solo con aquella mujer. Pero ella quedó tan impactada de que una persona que no la conocía decía, esto tiene que ser un profeta, alguien de Dios, porque ¿cómo sabe esto de mi vida? Y a veces Dios te va a revelar hechos privados de una persona, no para avergonzarlos, sino para que ellos vean que Dios sí ve lo que ellos hacen en privado, lo que hacen en secreto, lo que nadie, lo que quizás otros señalan, pero Dios lo señala desde otro punto de vista para restauración.
Y otro propósito del Señor es revelar una estrategia para saber cómo orar. A veces Dios nos muestra simplemente para que nombres de personas o nos revela hechos para que nosotros sepamos cómo orar, porque dice que el Espíritu es el que nos enseña cómo nosotros debemos interceder, y a veces nosotros no sabemos ni cómo orar, y a veces Dios nos da este don de conocimiento para que nosotros podamos ser útiles. Y yo le voy a pedir a mi esposo que aunque sea lo escuchen, para que les dé un ejemplo, porque, ¿verdad? Dios usa bastante a Luis en este don. Y ayer me estaba hablando de uno sobre una mujer. Bueno, Está aquí. hace un tiempo atrás, yo estaba ministrando por esta señora que ahí mismo, mientras estaba orando por ella, venía a mi mente y a mi corazón, ¿verdad? Que le dijera, mira, hace unos días atrás estaba sentada al lado derecho de tu cama. En ese lado derecho de tu cama tú tienes una mesa, y en esa mesa, debajo de la mesa, tienes una tablilla donde tú pones tu Biblia. Cogiste tu Biblia y empezaste a leerla y a llorar porque tu hijo no había llegado a la casa, pues ya era tarde. Eso fue hace unos días atrás. Pero Dios te dice hoy que tu hijo va a llegar arrastrado, pero va a llegar a mis pies. Así que tranquila. Y nadie le ministré. Y Dios me mostró eso para ella, para restauración de ella y de que su hijo, aunque va a llegar chaval, pero va a llegar, de que Dios tiene el control. ¿Cómo mi esposo sabía que en su cama, al lado derecho, en la mesita de noche, debajo había una tablilla donde ella ponía la Biblia? ¿Cómo mi esposo podía tener conocimiento de eso? Ninguna, a menos que haya sido por una revelación sobrenatural. Fue, como dice, fue muy específico. Y a veces Dios le gusta dar ese tipo de detalle y de ser así de específico para que nosotros percatarnos de que ahí Dios nos ve, ahí donde nadie, tú pensabas, esa mujer estaba ahí sola en su cuarto, nadie la estaba viendo, pero Dios sí la estaba viendo. Dios sí estaba, se preocupaba por ella. Por eso es que les digo, no tomemos a la ligera lo que Dios nos da, los dones que Dios nos da. A veces quizás estamos ministrando y cuando estamos ministrando, como me pasó hace un tiempito atrás, cada vez que estábamos ministrando por esta persona, lo que me venía a la mente era perdón, porque el Señor me estaba diciendo que la necesidad de esa persona era que la lleváramos hacia el perdón. Ahora, ¿qué debemos hacer para obtenerlo? Lo primero es que tenemos que tener el Espíritu Santo, porque quien lo revela es el Espíritu. Así que si no tenemos el Espíritu Santo, no hacemos nada. Lo otro que necesitamos es pedirlo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, pues si me llega, si Dios me lo da, pero que la palabra dice en 1 Corintios que nosotros tenemos que pedir los mejores dones. Dios desea que tú y yo le pidamos, es decir, pedid y se os dará. Llama, que el Señor te va a abrir la puerta. Pero tienes que anhelarlo, tienes que pedirlo. Y lo otro que se requiere es tener fe. Tener fe ¿para qué? Para que puedas creer que Dios te puede usar a ti, que sí tú lo puedes recibir. Y tener fe para practicarlo, de que cuando tú recibas algo,
Entonces, tiene que el Señor romper tus esquemas para que estés dispuesto a hacer algo con lo que Dios te dio. Porque eso requiere fe. Porque a veces pensamos las cosas de una manera tan mística que no entendemos cómo Dios habla. Y el Espíritu Santo, a veces pensamos que vamos a escuchar el don de ciencia o de conocimiento, así como que una voz que retumba y nos dice algo así como decía uno de nuestros pastores, que va a ser un ángel que va a coger una espada y va a romper la loseta. Y a veces esperando eso, no aprendemos a que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y estamos esperando algo afuera, cuando es en nosotros que está el Espíritu y es dentro de ti que el Señor te va a hablar. Y esa forma es a veces, es más bien discernir la voz de Dios, porque Dios, deme un brequecito aquí, ok, porque Dios todo el tiempo nos está hablando. Yo tenía un amigo que siempre decía, es como las ondas radiales, siempre Dios está hablando, ahí en el mundo espiritual siempre hay algo que Dios está diciendo. Somos nosotros los que tenemos que ser los receptores para poder conectarnos y poder recibir lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. O sea que nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Y se los digo porque a mí es una de las más difíciles que se me ha hecho todo esto, así que si se te ha hecho difícil, te puedo comprender perfectamente. ¿Y por qué? Hace poco yo le decía al Señor, Señor, ¿qué más tú quieres que yo te entregue? Y el Señor me dijo, tus fracasos. Y me quedé, what? So what? Mis fracasos. Y me hizo pensar tanto. Y cuando estaba estudiando esta palabra del don de conocimiento, aunque Dios sí me usa a través del don de conocimiento, a veces yo me siento como limitada. Y el Señor me decía, tu fracaso, y cuando estudié esta la palabra lo entendí, porque a veces por miedo a hablar lo que no es de Dios, hablar lo que no es su palabra, porque para mí la palabra de Dios es sagrada, yo no quiero dañar a nadie, yo no quiero que lo que salga de mi boca, porque no era de parte de Dios, pueda hacerle daño a otro. Pero a veces ese temor a fracasar me hace no activar la fe para que Dios me use. Así que si ese temor a que Dios no te dé nada, o que cuando estés frente a alguien Dios no te dé nada, es por eso que yo te decía, es por eso que tienes que morir a tu yo, a lo que los otros van a decir de ti. Porque al fin y al cabo es su palabra y es Él el que quiere hablarle a alguien. Es Él el que tiene misericordia de los demás y Dios quiere darle una palabra. Así que hoy todos vamos a practicar, inclusive yo, que hasta para mí se me hace difícil. Pero dice, ¿qué debo hacer? Siempre que recibas algo, cuando tú lo recibes, siempre he escuchado ahí, lo puedes recibir lo que le llaman una impresión, o puedes recibir como un tipo de visión. No es algo como, hay personas que reciben visiones que son mucho más, ¿cómo les diría? Más claritas. No son vívidas. Hay a veces visiones que son bien, bien fuertes y tú ves con mucho detalle. Hay visiones que son como más leves, más tenues, y a veces se te hace difícil como identificar si es que tú estás pensando eso o es que realmente es una visión. Por eso es que tienes que aprender a desarrollarlo. Si tú recibes una palabra de Dios, lo primero que vas a hacer
es filtrar la revelación por la palabra de Dios. Porque la revelación por excelencia es la Biblia. Y siempre que recibas algo, tienes que filtrarla por la palabra. Esto está de acuerdo a la palabra. Lo que Dios me está diciendo está de acuerdo a la palabra. Está de acuerdo al carácter de Dios. Está de acuerdo a cómo Dios habla, cómo Dios se revela. Está edificando. Está ministrando. Como dice mi esposo ahora mismo, la palabra que tú dices siempre tiene que edificar. Dice, orar a Dios para que te muestre si la revelación es para tu orar o para hablarla. Yo una vez recibí una revelación y la hablé rápido y resulta que no era para nadie, era para mí la revelación. Y eso yo creo que se lo había compartido. Una vez yo estaba ministrando por una persona y luego miré a otra persona que estaba al lado. Tenía una palabra para esa persona, pero no era el momento de decirla. Y yo decía, Señor, pero se la digo y no, detente. Entonces vino otra persona a ministrarle y gracias a que me interrumpió porque por poco se la doy. Y era una persona, era una palabra fuerte, era una palabra de confrontación. Y Dios me dice, es para orar. Vas a orar por esa persona, por esta palabra. Y yo pues me detuve y lo que hice fue orar. Y la persona fue ministrada por otra persona, pero no sé qué le dijo a la otra persona, pero fue ministrada. Pero yo, la palabra que yo tenía era solo para orar por esa persona. Pero no era el momento de decirla, porque a lo mejor la persona o se iba a ofender o ¿cómo tú sabes eso? Y a lo mejor la persona no estaba, porque, ok, muchas veces cuando tú das palabra, que Dios te revela cosas, hay personas que le entienden en el espíritu y dicen, wow, Dios me ama y Dios me entiende. Otras personas dirían, pero ¿qué le pasa a este? ¿De qué tú hablas? Porque piensan que lo están velando o se sienten se siente tan confrontado que dicen, pero ¿qué le pasa a este? Y en vez de decir, Señor, gracias porque tú estás velando y me amas, lo que hacen es que se echan para atrás. Y Dios sabe el momento preciso cuando tú tienes que dar la palabra. Eso es sumamente cierto. Puede que al principio nos equivoquemos. A lo que estamos... y vas a meter las patas tantas y tantas veces. Yo metí las patas algunas veces. Una vez di una palabra que no tenía que darla y después Dios me regañó y me dijo, esa palabra no era para darla. Yo no sé qué tú hacías dando esa palabra. pero Dios en su misericordia, ¿verdad? O sea, otra persona le ministró a la persona y pues cambió o sea, Dios sabe cómo hacer las cosas, yo no. Por eso tú tienes que orar. Y cuando tú, antes de dar una palabra, tú tienes que decirle en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu palabra, no la mía. ¿Qué pasa? Ok. Cuando tú tienes, por ejemplo, a mí casi siempre me pasa esto. Yo tengo 1000 palabras por segundo. En mi mente pueden haber 1000 palabras por segundo. Pero ¿qué pasa? Cuando me acerco a la persona, yo puedo tener una película para decirle a la persona, pero Dios me dice, no es que tú no le vas a decir la película, tú le vas a decir el resumen de la película. Y a la persona no le interesa la película, la persona ya la vivió. Tú le vas a dar el resumen que yo quiero darle para ministrarle. Y entonces de ese resumen, Dios me dice, vas a decir solo esto. Y ministrándole a la persona, en vez de hablar la palabra correcta, empiezo a hablar lengua. Y Dios me dice, detente, habla lenguas, métete en mi presencia, pero no vas a decir eso. Ok, y de momento empiezo a decirle la palabra correcta y me detengo. Y quiero decir otras cosas, pero no puedo, porque el espíritu me detiene. No, eso no se lo puedes decir, solamente dile esto nada más. Y ahí el espíritu, o sea, esa conexión con el espíritu, la importancia de hablar lenguas, de que te ayuda a conectarte más al espíritu, a detenerte y no decir palabras de más, solamente decir lo que necesita la persona escuchar o lo que Dios quiere ministrarle, porque Dios, o sea, una cosa es lo que la persona quiere escuchar y otra cosa es lo que necesita escuchar. Porque quiere escuchar, sí, Señor, mañana voy a recibir $1 millón, eso es lo que es. Dios me va a enviar. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? Mañana $1 millón va a caer en mis brazos. Yo vi un hombre que tenía un bulto y te va a enviar. No, eso no funciona así, eso no funciona así.
Pero realmente hay una palabra que Dios necesita que tú escuches, porque el plan de Dios agradable y perfecto que tiene para tu vida te lo va a mostrar. Siempre y cuando tú estés de acuerdo en escuchar el plan de Dios, no el plan que tú necesitas de Dios. Ok, por eso es que es importante, a lo que Dios te lleva con esto, es que tú te mantengas dependiente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí vas a saber cuándo hablar, cuándo no hablar. Porque Dios te puede revelar las cosas, pero eso no quiere decir que la persona está o receptible, o es el momento, o está maduro para escuchar toda la revelación que Dios te está dando a ti. Quizás ahora es el momento solamente de decirle solamente una parte, como Luis, Dios le decía a Luis, le dio como que un resumen, pero hay momentos que quizás Dios te mueva a darla completa, pero eso es a la medida que vamos aprendiendo. Quiere decir que sí, todos cometemos errores porque todos estamos aprendiendo, pero lo importante es que te mantengas dependiente de Dios, que quieras ser enseñable y que no te creas que pues ya tú lo sabes todo, porque cuando tú creas que lo sabes todo, quiere decir que no estás siendo dependiente de Dios. Porque siempre otras veces me ha sucedido de esta manera, esta es la forma en que lo voy a hacer. No, porque Dios quizá en ese momento va a trabajar diferente con esa persona. Y lo otro que debes de hacer es siempre que lo que Dios te muestra, lo tienes que decir en amor y en respeto. ¿Qué no debes de hacer? Humillar a las personas. Hablar a otro lo revelado para murmurar, ni juzgar. ¿Por qué? Porque Débora, escribiste algo, de verdad no lo, dame un brequecito que no lo veo. No dejar que los errores te paralicen, muy cierto. Porque que quizás en algún momento cometiste un error y pues yo una vez di una palabra a una persona y me di cuenta que la persona en que se la di no debí de dársela. Realmente Dios me había revelado algo para que yo orara. Y eso no quiere decir que Dios no me va a seguir revelando cosas porque metí las patas en esa vez. Quiere decir que aprendí que no siempre tengo que decirla, que tengo que orar siempre que recibo algo. Y cuando Dios te da una palabra, como hizo con aquella mujer en la que estaba en aquel pozo que tenía 5 maridos y Dios le reveló algo que era muy privado de ella, Dios no lo hizo para humillarla. Así que si a veces Dios te muestra los secretos o los pecados escondidos de alguna persona, Dios jamás lo va a hacer para que tú humilles a alguien, porque así ese no es Dios, así no trabaja Dios. Dios es un Dios que nos ama y que nos respeta. Y aunque hay veces que a mí el Señor me ha dicho cosas a través de personas que quizás han sido confrontadoras, porque Dios nos confronta con su palabra, pero siempre que me ha confrontado con alguna palabra, me ha confrontado con amor. Porque, como me dijeron a mí una vez, Dios es como un padre, porque un hijo rompa la vajilla, no por eso dejó de ser tu hijo. Así es Dios con nosotros. No porque a veces cometemos errores y metemos las patas, no por eso dejamos de ser hijos. Porque Dios nos sigue amando. Lo que Dios sí desea es que tú aprendas y que puedas seguir buscando más. Que no te conformes porque pues yo cometo errores, pues así es, no, porque tú esperas que tus hijos aprendan y que dejen de hacer las cosas que en algún momento las hicieron mal, porque tú les estás enseñando. Así es Dios con nosotros. Y cuando le pongo ahí la parte de juzgar, es que a veces cuando Dios te da una revelación, no pienses que, wow, es que aquí es el Dios que, la persona que más Dios le revela. Y porque Dios nos da piezas de un rompecabezas. A ti te puede revelar algo, a mí me revela otra cosa. Porque así es Dios, porque si no, nosotros nos sentiríamos demasiado orgullosos y a veces lo que haríamos sería juzgar y pues utilizar la palabra de la forma incorrecta. Si Dios te muestra algo de una persona, solamente te mostró
algo de su vida, no juzguemos porque nosotros no conocemos la vida completa de esa persona. Por eso es que primero nosotros, antes de darle los dones del Espíritu, les dimos y les hablamos sobre el fruto del Espíritu. Porque la palabra es clara cuando dice: por el fruto los conoceréis, no por los dones. Un don se puede manifestar porque un don es un regalo que proviene del Espíritu para edificación de su iglesia. Pero Dios te puede utilizar y en ese momento tú estás mal en tu vida espiritual. Puedes estar en pecado y Dios utilizarte. No por eso, porque Dios te utilice en algún momento, en algún don, tú piensas que estés aprobado por el Señor. Todo lo contrario, tienes que cada día vivir humillando al Señor y ver si en ti se están manifestando el fruto del Espíritu. Si en ti hay amor, hay paz, hay paciencia, hay bondad, hay gozo, hay benignidad. O si no, pero si hay ira y hay contienda y hay otro tipo de pecado en tu vida, entonces tienes que todavía estás luchando, entonces tienes que examinarte. No quiere decir que Dios no te puede usar. Dios todavía puede estar, ¿verdad? Estás en proceso y Dios puede estar pues limpiándote y Dios te está llevando a esa madurez. Pero quiero que entiendas que es importante que en ti se manifieste el fruto del Espíritu. Y por eso es que lo que Dios espera con este don es que tú reveles, que se revele en ti el carácter de tu Padre, que Él es Cordero y León, que depende, una oveja depende de su pastor todo momento. Pero nosotros también el Señor nos ha dado un carácter de león y en el momento en que el enemigo se levanta, nosotros somos valientes y firmes porque ese don de conocimiento también te revela los planes del enemigo, así que tú te levantas, porque estos dones lo que hacen es revelar el carácter del Padre en ti y que puedan ser de edificación para su casa. Así que vamos a detener hasta aquí. Y si hay alguien, ¿verdad?, que desee compartir alguna experiencia en que Dios ¿verdad?, se haya manifestado en alguno de ustedes el don de conocimiento. Abdiel, no sé si están habilitados los micrófonos en este momento. Sí, ¿no? ¿Alguien que